Esta semana leíamos en nuestro devocional el libro de Romanos. Qué libro maravilloso, qué libro fascinante. Y en el capítulo 5, Pablo está haciendo una comparación, está hablando de la fe, está comparando la fe y la ley. Cuando habla de la ley, no es la ley secular que tenemos hoy. La ley para los judíos era la ley religiosa, ¿verdad? Era la religión. Y él está haciendo una comparación entre la religión, entre vivir una vida basada en la religión y vivir una vida basada en la fe de lo que Jesús hizo por nosotros. Y en esa comparación es que él describe lo que vamos a leer hoy en Romanos 5, del 1 al 5, que dice de la siguiente manera: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Ay, ay, ay. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Podríamos hablar horas y horas sobre estos 5 versículos, pero yo me quiero enfocar en algunas cosas. Primero, Pablo está explicando los beneficios de la fe en comparación con los beneficios de la religión. Dice, la fe nos da algo que la religión no nos puede dar. Primero nos da paz con Dios, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo la fe nos da paz con Dios. Por medio de Jesucristo la fe nos da entrada a la gracia, donde están todas las bendiciones de Dios. O sea que no solamente tenemos paz en el sentido de que no vamos a recibir el castigo, también tenemos acceso a regalos, a bendiciones, a promesas de Dios por medio de la fe. Y tercero, dice, por medio de la fe nos regocijamos, o sea, tenemos el gozo de saber que veremos la gloria de Dios. Aleluya. ¿Sí? La religión siempre te mantiene en duda. ¿Habré hecho lo suficiente? ¿Lo habré hecho bien? ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que rezar al día? 3 veces mirando al este, 30 Padre Nuestros, 20 Ave María, me tengo que agachar. ¿Lo habré hecho bien? ¿Veré a Dios o no veré a Dios basado en lo que hice bien o no hice bien? Eso es la religión. La fe te dice, gracias a lo que al trabajo perfecto de Jesucristo, tienes la esperanza de que vas a ver la gloria de Dios si tienes fe en Jesús. Eso es la fe. Dice, nos da el gozo, nos podemos gozar en la esperanza de saber que vamos a ver la gloria de Dios. Y después dice una frase, dice, y no solo esto, ¿verdad? En el verso 3 empieza diciendo, y no solo esto. O sea que la bendición, o sea que hay más. No solo esto, no solamente tenemos paz con Dios, entrada a la gracia y la esperanza de que lo vamos a ver, no solo esto, que son bendiciones espirituales. Dice, no solo esto, también tenemos una bendición a través de la fe, una bendición que es completamente terrenal. Las otras son bendiciones espirituales y celestiales, pero también tenemos una bendición terrenal, dice, ¿sí? Que es que nos gozamos en nuestros sufrimientos. Nos gozamos en nuestros sufrimientos. Y usted quizás está pensando, entonces los cristianos somos masoquistas, a los cristianos nos gusta sufrir. Claro que no. A nadie le gusta sufrir. Pero los cristianos también vivimos en un mundo caído, en una naturaleza quebrada, donde el pecado está presente, donde el caos de la tierra, del planeta Tierra nos afecta con inundaciones y huracanes
y virus como el que estamos sufriendo en este momento. Vivimos en un planeta donde el sufrimiento es una parte completamente central de la vida en este planeta, porque la creación entera ha sido quebrada por Satanás. Y también está el sufrimiento que trae nuestro propio pecado, nuestras malas decisiones, ¿sí? Nuestros errores nos traen sufrimiento también. Así que estamos rodeados de sufrimiento. Alguno tiene que ver con el mundo en el que vivimos, otro tiene que ver con los errores que cometemos y otro tiene que ver con los pecados en los que caemos. Y todas estas cosas nos traen sufrimiento, estamos rodeados de sufrimiento. Pero Pablo dice, cuando tú tienes fe en Jesucristo, cuando tu fe está puesta no en la vacuna del COVID, no en Trump, no en Biden, no en DACA, no en AMLO o en el PAN o en el TRI o en el CRO o en el CRI, qué sé yo cuántos partidos hay en México. Cuando tu fe no está puesta en esas cosas, cuando tu fe está puesta en Jesucristo, incluso en el medio del sufrimiento que te trae este mundo, tú puedes sentir gozo. Ayer hablaba con una persona que está pasando una situación familiar muy difícil. Tiene un familiar muy amado en México que está a punto de morir. Y yo hablaba con esta persona y esta persona se quebró en llanto. Se quebró en llanto y casi, vio cuando alguien casi no puede ni hablar, de que el llanto no le permite ni hablar. Pero cuando terminó de decirme todo, me dice, pero ¿sabe qué, pastor? Estoy bien. Estoy sufriendo, pero estoy bien, porque tengo paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y cuando tú tienes esa fe y esa relación con Cristo, incluso en el medio del dolor y del sufrimiento, tú puedes tener fe y tú puedes sentir gozo. ¿Por qué Pablo dice que podemos sentir gozo en el medio del sufrimiento? Bueno, eso es lo que nos explica. Dice, porque el sufrimiento, en primer lugar, cuando tenemos a Cristo adentro nuestro, nosotros reaccionamos al sufrimiento de la misma manera que Cristo reacciona al sufrimiento. Esa es la gran diferencia entre una persona que sufre sin Cristo y una persona que sufre con Cristo. Cuando tú sufres con Cristo, el Espíritu de Dios vive adentro tuyo, el Espíritu de Cristo vive adentro tuyo. Y cuando tú en el medio del sufrimiento vienes a Él, lo que hace Cristo es que cuando tú se lo permites, toma control de tu sufrimiento, toma control de tus decisiones y te dice, ok, déjame a mí. Déjame enseñarte cómo reaccionar al sufrimiento. Cristo sufrió, ¿verdad que sí? Cristo sufrió. Pero la manera en que Él reaccionó al sufrimiento es muy diferente a cómo a veces nosotros reaccionamos al sufrimiento. Y cuando tú tienes a Cristo, tú puedes permitirle que Él te ayude a reaccionar al sufrimiento de la misma manera que Él reacciona al sufrimiento. Y cuando en el medio de tu sufrimiento Cristo te dirige, dice Pablo, que el sufrimiento genera perseverancia. Porque quizás tú y yo nos queremos dar por vencido en el medio del sufrimiento, pero Cristo jamás se da por vencido. Cristo jamás se da por vencido. Cristo jamás se dio por vencido. Ni la misma cruz pudo hacer que Él se diera por vencido. Ni el mismo dolor, ni la traición de Judas dijo, no, ¿para qué yo con este, para tanto esforzarme y me viene a traicionar? Ni la negación de Pedro que dijo, mi mejor amigo. Nada pudo hacer que Cristo se diera por vencido. Entonces, cuando tú permites que Cristo reaccione en ti, en medio de tu sufrimiento, lo que genera Cristo en ti es perseverancia. Y perseverancia significa mantenerse constante, préstame atención,
Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Comenzaste algo y te vas a mantener constante hasta terminarlo. No vas a cuitear. ¿Sí? Acá no dice que está prohibido tener ganas de cuitear. Tú puedes tener ganas de cuitear. Acá no dice que está prohibido hacer planes de cómo cuitear. Haz todos los planes que quieras. Es más, acá no dice que está prohibido soñar en el día que cuitees. Tú puedes soñar con que vas a cuitear. Tú puedes tener planes para cuitear. Tú puedes tener ganas de cuitear. Puedes hacer todo eso. Lo que no puedes hacer es cuitear. Lo que no puedes hacer es cuitear. La perseverancia es la constancia en la virtud y en mantener la gracia hasta la muerte, dice el diccionario. Filipenses 1:6 dice Pablo: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, Dios, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en ustedes, insertó el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo persevera dentro tuyo, perfeccionándote en el medio del sufrimiento, en el medio de la prueba, en el medio del dolor. Él sigue perfeccionándote porque Él no se ha dado por vencido contigo. Él persevera en tu vida y por eso el Espíritu de Cristo en ti genera perseverancia. Así que mira a la persona que está al lado tuyo y dile: persevera. Eso me gustó, ¿sí? Es más, díselo en salvadoreño o en argentino: perseverá vos. Perseverá. Yo tendría que haber sido salvadoreño, ¿verdad? Lo segundo que dice que el Espíritu de Cristo, lo primero que genera en tu espíritu cuando en el medio del sufrimiento es perseverancia. Lo segundo dice la perseverancia, cuando tú perseveras a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de la vergüenza. Usted sabe que muchas veces abandonamos por vergüenza. Vergüenza del pecado que cometimos, como Judas, vergüenza de la traición, vergüenza de volver, vergüenza de regresar. La única diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro se atrevió a regresar y Judas no, por vergüenza. Y muchas veces cuiteamos por vergüenza, muchas veces cuiteamos. Pero el Espíritu de Cristo genera perseverancia y dice que cuando tú perseveras, mientras estás perseverando, lo que la perseverancia genera en ti es, número 2, para los que están tomando notas, entereza de carácter. Entereza de carácter. En el verso 4, la perseverancia genera entereza de carácter. ¿Y qué es la entereza de carácter? Bueno, son dos palabras. Primero, entereza. La palabra entereza significa fortaleza. Fortaleza. ¿Sí? Así que esto es fortaleza de carácter. ¿Pero qué significa carácter? Carácter es el conjunto de cualidades que distingue a una persona. El carácter es el conjunto de cualidades que distingue a una persona. En este caso estamos hablando de las cualidades de Cristo en ti. Lo que hace la perseverancia en el medio del sufrimiento es que le da fuerza a las cualidades de Cristo en ti. Cuando tú decides perseverar en el medio del sufrimiento, cuando decides no darte por vencido, no permitir que ni el dolor, ni la vergüenza, ni el desánimo tomen control de tus decisiones y decides perseverar, lo que va a pasar en esa perseverancia es que las cualidades de Cristo se van a volver más fuertes cuando decides perseverar y obedecer la voluntad de Dios. Fíjate en Lucas 22, 43 y 43.
42 y 43, cuando Jesús está orando sabiendo que tiene que ir a la cruz y no quiere ir a la cruz, déjame decirte, Jesús no quiere ir a la cruz. Él le dice al Padre en el verso 42, le dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. No quiere ir a la cruz, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Ahí está perseverando. Y cuando tú perseveras, en el verso 43 dice: entonces se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Dónde estamos? ¿Para qué? Se le apareció en el verso 43, para fortalecerlo. Cuando él decidió perseverar en la voluntad de Dios, se dio cuenta que no tenía la fuerza para hacerlo. Dios se dio cuenta que no tenía la fuerza para hacerlo. Y agarró un ángel y le dijo: ve a ayudarlo, porque ha decidido cumplir mi voluntad, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Ve a ayudarlo. Y a veces tenemos las cualidades de Cristo, pero no tenemos la fuerza para mantenerlas en medio de la tentación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y Dios va a enviar un ángel para fortalecerte y que puedas tener la entereza de carácter, que puedas tener la fortaleza de las cualidades de Cristo en ti, para hacer la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Así que dice, el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce fortaleza de carácter. Dios siempre, escúchame bien lo que te voy a decir, siempre nos dará las fuerzas necesarias para hacer su voluntad. Dios siempre nos dará las fuerzas necesarias para hacer su voluntad. Dios siempre te dará las fuerzas necesarias para hacer su voluntad. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Cuándo? Y si hoy le fallaste, levántate y pídele fuerzas otra vez, porque te las va a dar para que te arrepientas y vuelvas a levantarte en el nombre de Jesús. Siempre, siempre, siempre. Y los cristianos miramos hacia adelante, no miramos hacia atrás. Si ayer dijiste: ayer le fallé y Él me dio la fuerza y yo no la tomé, sentirte culpable no te sirve de nada. Arrepiéntete y siéntete responsable de hoy acceder a la fuerza de Dios para hoy cambiar tu camino, hoy empezar a vivir una vida diferente. Y dice que entonces, en el medio del sufrimiento, el carácter de Cristo genera perseverancia, y la perseverancia genera entereza de carácter. Y cuando recibes la fuerza que te da la entereza de carácter, y empiezas a vencer en el medio de la prueba, y empiezas a vencer en el medio del sufrimiento, entonces eso genera, verso 4, Romanos 5, 4, ¿qué genera? Genera esperanza. Genera esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué significa esperanza? ¿Dónde está esperanza? Esperanza, te voy a dar una de las definiciones de tu nombre. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que uno desea. La esperanza es el estado de ánimo que se genera dentro tuyo cuando aquello que deseas alcanzar se empieza a ver alcanzable. Cuando dejas de pensar no voy a llegar y empiezas a pensar sí voy a llegar, me parece que puedo llegar, ahí se genera esperanza. ¿Sí? Cuando la América va perdiendo con las Chivas 3-0 y de repente están todos, ¡no! Pero las Chivas meten 1 y 3-2 y 3-1 y todavía, pero de repente 3-2 y de repente 3-3 y ahí ahora se ve alcanzable lo que deseamos.
y de repente las Chivas se llenan de esperanza. ¿Sí? Los Dodgers se llenan de esperanza. Los Broncos se llenan. ¿Sí? La esperanza es algo que surge cuando algo que parecía que no se iba a poder hacer, ahora parece que sí se puede. ¿Sí? Y esto, la esperanza llega a tu vida cuando en el medio de la perseverancia Dios te da la fuerza para cumplir su voluntad, y a medida que empiezas a sentir la fuerza y el poder de Dios adentro tuyo, te empiezas a dar cuenta que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede vencer, que sí se puede obedecer, que sí se puede cumplir, que sí se puede perdonar, que sí se puede diezmar, que sí se puede servir, que sí se puede casarse, que sí se puede pedir perdón. Sí se puede. Porque ahora tienes la entereza de carácter, ahora tienes las fortalezas de las cualidades de Cristo adentro tuyo y te das cuenta que sí se puede. Y cuando te das cuenta que sí se puede es cuando nace la esperanza. Aleluya. Otra definición de esperanza es virtud por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que Dios no te falló, que en el medio del sufrimiento te llenó de fuerza, en el medio del sufrimiento te llenó de consuelo, en el medio de la prueba te dio la oportunidad de salir, te perdonó, te dio las fuerzas para obedecerlo. Ahora que te das cuenta que Dios está contigo, entonces te das cuenta que Dios es fiel. Te das cuenta que Dios es fiel, no porque lo dice la Biblia, sino porque ahora lo viviste en tu propia vida. En el medio del dolor viste su fuerza, en el medio de la tentación viste su santidad, en el medio de la enfermedad viste la sanidad, en el medio de la pérdida viste su consuelo, y te das cuenta que Dios es fiel y que Dios no te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Y entonces tienes la esperanza, la seguridad de que Él va a cumplir cada una de sus promesas en tu vida. Cada una de las promesas en tu vida. Por eso Romanos, otra vez Pablo, que conoce esta esperanza. Tenemos Romanos 8, 35 al 39. Es importante, vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Es largo, ¿eh? Tome aire, vamos a respirar profundo. 1, 2 y 3. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre? No los escucho. ¿La indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Aleluya! Gracias, Cristo. Esto es esperanza. Esto es esperanza. Yo no tengo la esperanza de ganarme el loto. Yo no tengo la esperanza de que ganen los Broncos o Mike Tyson o los Yo tengo la esperanza, la convicción de que el amor de Cristo ha sido derramado en mi vida y me da el poder para perseverar y me da la fuerza para resistir, y que no hay nada en este universo que me pueda separar de ese amor, que es la fuente de toda santidad, es la fuente de toda sabiduría, es la fuente de toda riqueza, es la fuente de toda sanidad, es la fuente de toda bendición. Ni el mismo Satanás podrá separarme de este amor, dice Pablo. Esa es la esperanza que se genera en nuestros corazones, que Cristo genera en nuestros corazones. Por eso, dice Pablo, es que me puedo gozar en el sufrimiento. Me puedo gozar no porque me guste sufrir. El dolor es feo, la vergüenza es fea, la enfermedad es fea,
La pérdida de un ser querido es fea. Pero en el medio de eso yo puedo decidir, dice Pablo. En el medio de mi sufrimiento yo puedo decidir, dice Pablo. Si me amargo, me deprimo, me doy por vencido, o dejo que Cristo entre en mí, viva en mí y me ayude a reaccionar al sufrimiento como Él reaccionó. Con perseverancia, sin darme por vencido, recibiendo la fuerza del carácter de Cristo para obedecer a Dios y entendiendo que con esa fuerza tengo la esperanza absoluta de que voy a vencer y de que Cristo jamás se separará de mí. Por eso en el Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no defrauda. Esta esperanza no defrauda, porque ese amor ya fue derramado en mi corazón por el Espíritu que nos ha dado. Y por eso jamás nos defrauda. Nosotros lo fallamos, pero Él no nos defrauda. Nosotros somos infieles, pero Él no nos defrauda. Nosotros cometemos errores, pero Él no nos defrauda. Nosotros somos rebeldes, pero Él no nos defrauda. Nosotros dudamos, pero Él no nos defrauda. Nosotros nos alejamos, pero Él no nos defrauda. Así que yo hoy te invito a que te pongas de pie. Y que si hoy has dudado, si en el medio de tu sufrimiento has dudado, si en el medio del sufrimiento has pensado en darte por vencido, si en el medio del sufrimiento te has alejado de Dios, si en el medio del sufrimiento has cuestionado a Dios, has dudado de Dios, permite que el amor de Cristo hoy entre en tu corazón para que el carácter de Cristo opere en tu vida y que el Espíritu de Cristo te ayude a tomar la decisión de perseverar, de fortalecerte en el carácter de Cristo, y que el poder de Dios te dé la convicción de que el amor de Cristo es todo lo que necesitas para vencer y superar cualquier situación en esta vida.